Bueno chicos, bienvenidos a todos, soy Javier de Pasión, Tocinillo. Estamos con la esperadísima comparativa entre la Sony A95K a la izquierda y la Samsung S95B a la derecha. Para ser lo más justo posible, la Samsung está sin el truco de los 1500 nits y la Sony está con el truco del menú de servicio para quitarle esa tonalidad azulada que viene por defecto y que se parezca más al 6500 grados Kelvin, ¿vale? La Samsung parece más grande porque está más cerca y estamos en una demo HDR donde podéis ver cómo tiene un exceso de rojo un poquito la Samsung, ¿vale? En toda la comparativa lo vais a ver y es una constante que incluso calibrando el televisor se sale siempre del rojo, lo satura mucho. No sé si es porque excita el Quantum Dot, por ejemplo aquí la arena se ve claramente. Aquí el sol, fijaos como la Sony está más definido y brilla más, curiosamente. Y os decía eso, que parece que es un toque personal que le ha dado Samsung, que en demos queda bien, pero cuando veis contenido real, pues la cara de los actores se ven súper pasadas de rojo. Y la Sony, pues a lo mejor ahora mismo con el truco, como es aleatorio, no sé si tiene un poquito más de verde, un poquito más de rojo del que debería, porque hasta que no la calibre, no sé los valores exactos del truco para el panel. Más o menos se parecen mucho, se nota que las dos son QD-OLED, fijaos aquí, pero sí que las piernas, por ejemplo, de la chica, se nota el rojo, ¿verdad? Vemos aquí a José, un amiguete, y a mi mujer, que van ahí también comentando a lo largo del vídeo. Pero sí se nota toda la tonalidad del contenido, como que tiene un tono rojizo. Y también tiene parece que tiene un pelín más de contraste la Samsung, porque aplasta un poquito de detalle en sombra. E incluso calibrándola, es como que los últimos niveles del negro como que los aplasta un pelín. Entonces parece que está más contrastada la imagen, pero en algún contenido se puede ver un poco eso, que le falta detalle en sombra, ¿vale? Aquí prácticamente igual. Aquí también el rojo del edificio se veía más saturado. Y aquí prácticamente igual, sí. Aquí prácticamente igual, pero siempre tiene, como digo, esa tonalidad un poquito rojiza. Fijaos aquí la arena. Aquí sí se nota. Sí. Y aquí lo que decía es que ese brillo que veis ahí en la cueva, la Sony como que retiene mejor, es como que lo dibuja mejor, digamos, ¿no? Lo retiene mejor y brilla un poquito más los detalles especulares en algunas escenas, ¿eh? Pero el brillo general de la escena suele brillar un poquito más en la Samsung. Vamos con la siguiente demo. Bueno, estamos en Venecia. Yo lo que estoy describiendo es como lo veo en directo, ¿vale? En la cámara no sé cómo lo capta. Al ser las dos QD-OLED lo captará bastante parecido, como digo. Por ejemplo, aquí el sol brilla prácticamente igual, pero la tonalidad de la piedra de atrás siempre tiene ese tono de rojizo la Samsung. Un poquito. Que no es que lo haga mal, ¿eh? La verdad es que la Samsung se ve súper bien, ¿eh? Se ve súper bien. Lo que es lo que tú dices. Mira, el color más marrón Sí. y este más rojo. Sí, siempre tiene... Y aquí también el edificio, fijaos cómo aplasta el detalle del edificio, mientras que la Sony lo muestra perfectamente. Como decía antes, no sé si la Sony me está mostrando demasiado detalle en sombra o es que la Samsung me está aplastando demasiado detalle en sombra. Hasta que no le pase la sonda a la Sony, no podré comprobarlo. Por eso siempre os digo que este tipo de paneles tan buenos de gama alta, siempre es recomendable hacer una calibración con sonda. Como digo, al hacer el truco a la Sony, no sé si a lo mejor me he pasado un poco de verde o le falta un poco de rojo, porque cada valor es único para cada panel, ¿vale? Lo tenéis que comprobar con la sonda. Pero sí que se nota ese exceso de rojo constantemente en toda la comparativa. Seguramente si a la Samsung le pongo el DCI-P3, ¿vale? Sin tocar nada, en lugar de BT2020 se parecería bastante más. De hecho, lo vamos a hacer en la próxima demo y veréis cómo seguramente se parezca más. Fijaos que llama más la atención la imagen de la Samsung, pero es más realista la de la Sony. Fijaos aquí cómo se nota un poco de rojo en la Samsung, demasiado, ¿verdad? Se ve un poquito más... Sí. Mira la cara de la guitarra. La guitarra normalmente Sí. más marrón aquí y aquí más rojiza. Que para elementos aleatorios queda bien, pero para las caras sobre todo, ese efecto rojizo es muy feo, porque te quita... No sé, ¿no? Te da la sensación como de que se han ido a broncearse ahí a la playa y han vuelto para grabar la escena. Se ve todo súper rojo la cara. Pues aquí esta escena, mira qué diferencia. El rojo del fondo, ¿vale? Fijaos el sol aquí, no sé si la cámara lo capta. No, la cámara lo ve igual. Pero aquí en directo, el sol brilla más en la Sony. Aquí sí. ¿Lo veis? Fijaos en el sol. Se nota más brillante. Bastante más brillante, ¿eh? El más blanco el color que Sí, la Samsung. la Samsung más plana. Aquí el sol no brilla tanto. Esto es seguramente debido a que aunque la Sony tiene la Samsung tiene 1050 nits y la Sony andará por los 1000, el mapeo de tonos cuando hay fuentes de 4000 nits y las demos suelen ser 4000 nits, siempre retiene mejor el detalle especular. Es decir, el detalle brillante, el mapeo de tonos de Sony es muy superior. La verdad es que es una gran diferencia entre ambas teles. Aquí también el brillo de dentro de la lámpara, sí, brilla más en la Sony y las pequeñas luces brillan más o menos igual. Vamos con otra demo más. Estamos en Samsung Chasing the Light y he parado la escena justo al principio porque aquí ya
se puede ver alguna pequeña diferencia. En el sol, a mí me parece que brilla más la Sony. No sé cómo lo veis vosotros. El sol del fondo no es que brille más, es que está como más definido. Más definido, ahí Sí. está. Brilla más la Sony, más abierto, pero más definido Sí. la Sony. Es como que la Samsung quema un poco de detalle especular, o sea, como que no mapea también los detalles de las altas luces, sino que como te muestra un manchurrón más blanco, menos definido, y la Samsung te define mejor el sol. Y también se nota el detalle en sombra de los árboles, fijaos, como la Sony, los árboles se ven todos, y en la Samsung se ven todos, pero tiene como una especie de sombra por encima. Que parece que tiene más contraste la Samsung que la Sony por eso, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Esta es una de las demos que sí que puede haber más diferencias a la hora de mostrar los detalles especulares. Aquí brilla más la Samsung. Aquí las estrellas también brillan más, pero es lo que decimos. Brilla más, pero porque está como... Fíjate el sol arriba. Como que te clipea más. Está más definido en la Sony. Sí, clipea más la Samsung, pero parece que brilla más. Lo que pasa es que, claro, cuanto más clipea, cuanto más quema el blanco, más manchurrón parece y menos definido está, ¿vale? Aquí muy parecidas, aquí prácticamente la misma tele. Y aquí en el sol de arriba, aquí sí que brilla más la Samsung. Aquí sí, Aquí llega sí. un poco. También lo mismo, brilla un poco más, pero a costa de que se pierde un poquito el detalle del haz de luz del sol, digamos, ¿no? Aquí prácticamente igual, un poquito más de brillo atrás en el sol y un poco menos definido que la Sony. O sea, tenéis el pro y el contra, según os guste la imagen. Y aquí otra vez lo mismo, mira el sol como estaba más definido en la Sony, pero brilla más en la Samsung. O sea que es una constante en esta demo todo el tiempo. Y aquí creo que brilla un poquito más la Samsung también. Vamos con la última demo, antes de empezar con contenido real. Bueno, estamos con LG Chess, otra de las demos también más chulas para ver el tema del brillo y el mapeo. Tened en cuenta que estamos hablando del mismo panel y prácticamente, mirad aquí el rojo como está mucho más saturado, ¿lo ves? Sí. Muchísimo más. Se notan las caras y todo más. Mismo panel y mismo pico de brillo prácticamente, porque 20 o 30 nits para arriba no lo va a notar nadie, pero cambia mucho la filosofía a la hora de mapear ese brillo, ¿vale? La Samsung no lo muestra en bruto, por así decirlo, todo el brillo máximo posible sin retener el detalle, lo cual hace que la imagen sea como muy espectacular, ¿no? Te llama mucha atención, pero Sony apuesta por comprimir un poquito, digamos, ese detalle para mostrarnos digamos, la forma del objeto que brilla, ¿vale? Un sol, un reflejo, lo que sea. Samsung te lo muestra en bruto, por ejemplo, aquí se ve muy bien y te da esa sensación como de espectacularidad. Lo que pasa es que fijaos la cara del rey o de este personaje, fijaos cómo es mucho más saturado en la Samsung. Mirad aquí, por ejemplo, también. Uf, qué diferencia aquí. Y claro, lo que digo, cuando vemos demos, siempre decimos, guau, qué guay, me encanta esa saturación. Y luego te pones películas y ya no te gusta tanto. Porque ya... Os recomiendo que veáis, por ejemplo, Grand Showman, la escena de la cantante, que ahí tiene mucha saturación y la Samsung le mete un exceso de rojo bestial. Pero bueno, estamos en demos de momento y lo que puedo ver en esta demo es que, por ejemplo, toda la demo me da la sensación de que brilla un poco más la Samsung, ¿no? Sí, ya lo brilla más. Lo que pasa es que los colores están más saturados y también algunos detalles están como un poquitín más quemados. Bueno, estamos en Transformers con disco físico. Vamos a ver qué diferencias hay. Creo que mi Sony con el truco genérico, creo que está demasiado pasada de verde, ¿vale? Es lo que digo siempre. El truco está bien, pero si no tenéis una sonda que os diga qué valores exactos poner, pues os puede pasar como a mí, ¿vale? Que no está del todo bien. Entonces, cuando llegue la sonda de la calibre, ya sí que se verá en la tonalidad correcta. Aquí diferencias, pues como siempre digo, una cosa son las demos y otra es el contenido real. Aquí hay menos diferencias que en las demos, ¿vale? Se ven más parecidas, incluso en el color. Aquí sí, se ven bastante más parecidas. Son casi idénticas. Sí. Noto el extra de nitidez de Sony, que eso es una cosa que veremos ahora con Alicia. El detalle en sombra sigo viendo más en la Sony. Y un poquito más hacia el amarillo-verde la Sony y un poquito más hacia el rojo la Samsung. ¿Vale? Y un pelo más brillante podría ser la Samsung también, creo. Un poquito. Pero vamos, aquí sí que es difícil de deciros porque hay algunas escenas, por ejemplo esa, que brillaba más la Sony. Según la escena va variando. Aquí el agua, por ejemplo, también... Uf, es prácticamente un clon, ¿eh? Son casi iguales. Son casi iguales. Justo os estaba diciendo a José una cosa las demos y otra cosa el contenido real porque siempre actúa el mapeo de tonos en tiempo real y un montón más de variantes, mientras que en las demos están hechas para sacar el máximo en bruto del panel. Aún así sigo notando como que la gama está un puntito por debajo en la Samsung o un puntito por encima en la Sony, depende de cómo sea la norma. Pero sí, aquí el color muy parecido. Bueno, estamos en la escena que os comentaba del Grand Showman, no sé si la podemos ver por copyright, pero fijaos la cara de Hugh Jackman y aquí, por ejemplo, la mujer
está súper roja, parece que se quema en la playa, mientras que en Sony se ve color piel como toca. Insisto, puede ser que esté un poquito pasada de verde, pero aún así no se ve tan saturada. Fijaos aquí la cara de la chica, de rojo pasadísimo de la Samsung. Sí, le pasa eso, demasiado exceso de rojo. Fijaos aquí la cara. Seguramente la correcta sea un tono intermedio entre ambas, ¿vale? Que con la Sony se puede conseguir, pero con la Samsung, por desgracia, lo más parecido es esto que estamos viendo aquí. Pequeñas luces aquí, fijaos, brillan un poco más en la Samsung y como en toda la comparativa, brillan más pero están menos definidas, ¿vale? Es una cosa un poco extraña. Es como que no mapea el elemento brillante, simplemente muestra el máximo de brillo y pues si hay un manchurrón blanco veréis un pequeño manchurrón blanco, mientras que en la Sony se muestra más definido. Aún así, insisto, la comparativa está siendo bastante igualada, ¿eh? En HDR por lo menos es prácticamente igual, con sus pros y sus contras cada uno. La Samsung un poquito más de brillo, la Sony un poco mejor natural el color y más definido los elementos brillantes, ¿vale? Luego tenéis pues todo lo del disipador, el audio, el tema de gaming, eso ya son extras que cada uno tiene que valorar. Aquí quería probar esto solamente por la diferencia de las tonalidades de piel, que es bastante grande, bastante grande. Y nos vamos a ir ya para acabar con Alicia y vamos a ver qué tal el SDR. Bueno, estamos en SDR. Fijaos que aquí, yo creo que si tapamos las teles, en cuanto a color, sería casi imposible decir cuál es cuál, ¿eh? Son iguales. Son iguales, idénticas. Aquí dos clones. Color exactamente igual. Pero la Sony, incluso desde aquí, en el pelo de Alicia se ve más nítida. Se nota ese como sensación como de 3D que la Samsung no tiene. Que no es que escale mal la Samsung, que lo hace muy bien, ¿eh? Pero no tiene esa sensación como de que estás viendo casi 4K, que sí que tiene la Sony. Y aún así tiene un poquito más de rojo la Samsung, un pelín. Pero probablemente sea más correcta la imagen de la Samsung, por el tema del truco que os he comentado. Procesador de escalado, ya os digo, la Samsung me sorprendió, como lo dije, para bien, pero en mi opinión estaría ahí con el LG quizá un pelo por debajo y Sony está un poco por encima de ambas. Tema de movimiento, las veo 100% iguales, ¿no, José? Sí, más o menos. Samsung, movimiento perfecto este año. Escalado ya sabíamos que iba a ganar la Sony. En HDR, pues ya os he dicho las ventajas e inconvenientes de cada una. Y en SDR, si se calibran las teles, se van a ver exactamente iguales, como se puede ver aquí. Y poco más. Luego tenéis también la tranquilidad del tema del disipador en Sony, el sobreprecio de casi 1000 euros más de la Sony con respecto a la Samsung, el tema del diseño, sonido, puertos HDMI.1 como os decía antes, mando a distancia, sistema operativo y todo este tipo de cosas que no vamos a entrar aquí en la comparativa. Pero en cuanto a imagen, pues dos teles muy parecidas, muy parecidas. Y es una pena, en mi opinión, que Samsung siempre tenga ese problema a la hora de no dar soporte al producto, sino que sacan firmwares como churros, no los comprueba nadie, la tele se puede quedar medio sin soporte, en fin, que es una cosa que se tiene que valorar también para comprarla. Y poco más, chicos, ya con eso vamos a despedir, que tenemos un pelín de prisa todos y ha sido muchas horas para prepararlo todo. De Dago Pasión, si os gusta, dadle clic a la campanita para no perder las próximas notificaciones, dale clic a suscribiros para mostrar vuestro apoyo y si os ha gustado el vídeo, el pulgar hacia arriba, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José, por todo y gracias a mi mujer también, que ha dado su inconmensurable opinión en la comparativa. Y poco más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias a todos y un saludo.